Para empezar a hablar del conflicto social, primero vamos a tener que definir qué es el conflicto. El conflicto es algo inherente al humano, es una constante en la vida de los individuos y de los colectivos. Usualmente un conflicto se puede definir como una situación de confrontación entre dos o más personas que se puede dar por una incompatibilidad en valores, en intereses, en necesidades o en objetivos en determinada situación. El conflicto social se expresa entre grupos, comunidades, entre sociedades enteras, incluso entre naciones. Ese conflicto social también es inherente a lo humano, es inherente a lo sociocultural y puede surgir por diversas razones, incluyendo afectaciones o disparidades económicas, políticas, sociales o culturales. Estas diferencias entre grupos y comunidades se pueden manifestar en las percepciones, en los intereses y en los recursos que demuestran las tensiones entre los grupos. Además, el conflicto puede darse de manera manifiesta y abierta, es decir, que sea fácilmente reconocible, o puede ser un conflicto latente o subyacente, invisible. Para hablar de conflictividad, nosotros tenemos que poner atención a la naturaleza y a la dinámica del conflicto. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza del conflicto, tenemos que hacernos 3 preguntas básicas. ¿Cuál es el conflicto? ¿Entre quiénes es el conflicto? ¿Y cómo se desarrolla el conflicto? En cuanto a la naturaleza del conflicto, estos se pueden clasificar según su escala y según las personas que están involucradas en el conflicto. Vamos a reconocer 2 tipos básicos para poder profundizar en el último tipo, que es el que nos convoca en esta asignatura. El primer tipo son los conflictos intrapersonales. Hacen referencia a situaciones que pueden llegar a ser conflictivas para una persona y que se dan al interior de su mente. Por ejemplo, una crisis existencial, una dificultad entre los intereses personales y lo que quiere la familia o lo que quiere la pareja. También estos conflictos pueden ser reconocidos como conflictos intrapsíquicos. El segundo tipo son los conflictos interpersonales que se dan entre 2 o más personas y tienen que ver con una confrontación en donde aumenta la tensión por diferencias en los valores, en los objetivos, en las creencias, y este conflicto interpersonal puede darse en diversos ámbitos, como por ejemplo en la familia, en lo laboral, en lo escolar, en la pareja, entre otros. Como parte de los conflictos interpersonales podemos reconocer los conflictos comunitarios, que son dificultades u oposiciones que se dan entre grupos o comunidades poblacionales con unas características específicas. Dentro de estos podemos reconocer los conflictos culturales o étnicos que emergen a partir de las diferencias entre estos grupos, que usualmente pueden ser culturales, étnicas, religiosas o incluso lingüísticas. Estos conflictos pueden llegar a ser especialmente intensos en comunidades o en poblaciones multiculturales o plurales como Colombia, en donde los enfrentamientos entre grupos étnicos pueden llegar a durar muchos años en la historia de un país. Dentro de los conflictos comunitarios, nosotros vamos a reconocer un tipo de conflicto que es bastante común y del que quizá todas las personas que estamos escuchando esto hemos oído hablar un poco más, que son los conflictos armados. Un conflicto armado es una situación en la que 2 o más grupos que están utilizando armas o que están militarizados, ya sean nacionales, grupos rebeldes, milicias, insurgencias o fuerzas paramilitares, se enfrentan entre sí utilizando la fuerza militar como la principal arma de su confrontación. El enfrentamiento bélico es la principal forma para alcanzar objetivos que pueden llegar a ser económicos, políticos, sociales e ideológicos. Y estos conflictos suelen implicar el uso de armas letales, lo cual puede ser muy perjudicial y tener graves consecuencias no solamente a nivel social y a nivel económico, sino también incluso a nivel humanitario. Los conflictos armados se dividen en 2 tipos. El primero son los conflictos internacionales, que se caracterizan porque un país soberano se confronta con las fuerzas militares de otro país y usualmente este confrontamiento puede darse por disputas territoriales, fronterizas, políticas, económicas e ideológicas.
Un ejemplo de los conflictos internacionales puede ser la guerra del Golfo o la guerra de Kosovo o lo que está sucediendo en Palestina. El segundo tipo de conflictos armados son los conflictos armados internos o conflictos intraestatales, también se pueden conocer como guerras civiles y tienen que ver con una confrontación que se da al interior de la frontera de un país. El enfrentamiento se da entre diferentes grupos armados contra el gobierno central o entre ellos mismos. Este tipo de conflictos también surgen por objetivos territoriales, por objetivos ideológicos o incluso por objetivos culturales. Dentro de los ejemplos más importantes de conflictos armados internos podemos incluir la guerra civil de Siria, el conflicto en la República Democrática del Congo y la guerra en Colombia. Los conflictos armados en general pueden alcanzar grandes costos humanos y sociales como víctimas civiles, como desplazamientos forzados a gran escala, violaciones a los derechos humanos, violaciones al derecho internacional humanitario, destrucción de la infraestructura, destrucción del medio ambiente e incluso puede desestabilizar las acciones y las relaciones que se dan en una región específica. El segundo elemento para hablar del conflicto social es la dinámica del conflicto. Esa dinámica del conflicto implica una serie de etapas que pueden incluir desde la percepción inmediata del conflicto hasta lo que se denomina en teoría del conflicto el escalaje del conflicto, es decir, cuando empieza a aumentar la tensión entre dos partes, este conflicto se ha escalado. Cuando alcanza el nivel máximo de escalaje del conflicto es cuando ya se han dado manifestaciones de violencia de distintos tipos entre las dos partes. El escalaje del conflicto puede involucrar, además de la exacerbación de las tensiones, una movilización de los recursos de cada uno de los actores del conflicto y también una polarización de las opiniones. En algunos casos, estos conflictos pueden llegar a ser violentos, alcanzando ese nivel máximo, pero también en otros pueden resolverse de maneras pacíficas mediante métodos alternativos de resolución de conflictos como la mediación, la negociación, la conciliación o el arbitraje. Para comprender el conflicto social en Latinoamérica tenemos que estudiar y analizar las diferentes dimensiones como las culturales, las simbólicas y las históricas que surgen o subyacen a los enfrentamientos de los que hemos hablado. Para eso hay que tener en cuenta distintas dimensiones. Una de ellas es la diversidad cultural. América Latina está caracterizada por diversidad étnica, cultural y lingüística, entonces los conflictos sociales muchas veces reflejan esas tensiones entre los grupos que pueden ser comunidades indígenas, grupos étnicos o las sociedades mestizas. Otra característica importante en nuestro continente es la historia colonial y los legados del neocolonialismo que han dejado unas huellas profundas en la estructura social y en la estructura económica de Latinoamérica. Los conflictos sociales suelen estar vinculados a luchas por la justicia social, por la redistribución de la tierra, la soberanía indígena y, en general, una resistencia a un poder hegemónico que hace referencia a relaciones de poder y a la injusticia histórica que se perpetúa en el conflicto social en toda la región. La tercera característica para entender el conflicto social en Latinoamérica indica que nuestro continente es una de las regiones más desiguales del mundo. La brecha significativa entre ricos y pobres es demasiado fuerte y prácticamente nosotros cimentamos nuestras vidas en estructuras de poder y en prácticas discriminatorias que perpetúan la exclusión social y económica y que hacen que el conflicto se escale aún más. Esta es la razón por la cual nuestro continente se ha convertido en escenario de diversos movimientos sociales que buscan transformaciones políticas, económicas y sociales. De este tema vamos a hablar más adelante en nuestra asignatura, pero vamos a enfatizar en que la conflictividad social en Latinoamérica puede estar relacionada también con una integración a la economía global y a la aplicación de políticas neoliberales.
Elementos como las políticas de libre mercado, la privatización de los recursos naturales o la desregulación económica afectan en diferentes escalas y a diferentes sectores de la sociedad, y esto va exacerbando las desigualdades. Otro elemento asociado al conflicto social tiene que ver con que Latinoamérica enfrenta diversos desafíos asociados a las violencias urbanas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos. Todo esto han generado una serie de manifestaciones de ese conflicto social que hemos denominado estallido social. Un estallido social es un término que describe un evento que es repentino, que es generalizado y que manifiesta una protesta y un descontento social, un descontento público dentro de una sociedad específica. Este fenómeno surge como resultado de diferentes tensiones que son acumuladas, como manifestaciones que se pueden dar a través de protestas, de huelgas, de disturbios civiles y de otras formas de expresión colectiva. En América Latina, los estallidos sociales están estrechamente ligados con los conflictos sociales que atraviesan toda la región, y estas pueden ser algunas de las razones y ejemplos que pueden ilustrar esa relación. La primera, las profundas desigualdades económicas que hay en todos los países de la región, que al estar escalada puede manifestarse en falta de acceso a servicios públicos o a servicios básicos, la falta de garantía en los derechos, la falta de educación de calidad o de oportunidades laborales. Un ejemplo de esto es el estallido social de Chile del 2019, que surge en respuesta a diversas desigualdades económicas y sociales en el país y también a varias de las políticas neoliberales excluyentes. Las movilizaciones explotan. Las protestas por el aumento del precio del metro derivan en choques entre manifestantes y policía antimotines en Santiago. Otra cuestión que puede generar los estallidos sociales es la corrupción política y el abuso del poder, que son problemas endémicos de muchos países latinoamericanos. La falta de transparencia en la rendición de cuentas, la falta de confianza en las instituciones gubernamentales puede causar indignación generalizada en la población. Un ejemplo de esto son las protestas de Brasil del 2013, conocidas como las manifestaciones de junio, en donde se generaron varias respuestas colectivas en respuesta a un descontento generalizado por la corrupción gubernamental del gobierno de turno de aquella época y también por el gasto excesivo en la Copa Mundial de la FIFA. En Brasil, la segregación social en favelas es algo no resuelto por los partidos políticos mayoritarios. Los estallidos sociales ocasionales tienen más relieve ahora que Río de Janeiro acogerá 7 partidos de la Copa del Mundo de Fútbol. La tercera es que en muchos de los países de América Latina existe una brecha significativa entre la ciudadanía y las élites políticas. Esta es una dificultad de representatividad. Esa falta de participación efectiva de la sociedad civil en las decisiones políticas puede generar una alienación y también un descontento de la población. Un ejemplo de esto es Bolivia, que en el año 2019, tras la renuncia del presidente Evo Morales, se generan varias manifestaciones asociadas a acusaciones de posible fraude electoral y una percepción de algunos sectores sobre el gobierno como autoritario. Los miles de manifestantes que partieron exigiendo la renuncia del entonces presidente Evo Morales solicitaron urgentemente nuevos comicios. Una cuarta posibilidad para que se genere el estallido social son las injusticias estructurales, es decir, la discriminación racial, étnica o por razones de género pueden generar persistentes formas de injusticia social en la percepción de las personas. La lucha por la equidad en el acceso a los derechos puede desencadenar también unos movimientos sociales bastante poderosos y estallidos populares. Específicamente vamos a hablar de lo que sucedió en Colombia, ese estallido social que se dio en abril del 2021, que fue conocido como el paro nacional o la primavera colombiana. Surge como respuesta a la propuesta de reforma tributaria en el gobierno del expresidente Iván Duque,
una reforma tributaria conocida como la Ley de Solidaridad Sostenible, que incluía varios aumentos en los impuestos, pero también sobre los bienes y servicios había una afectación directa. Esto generó un fuerte rechazo y un descontento en amplios sectores de la sociedad colombiana. Específicamente, esta reforma tributaria fue percibida como una carga adicional para la población, pero también para una población que ya estaba afectada por una crisis, la crisis de la pandemia por COVID-19. Específicamente, se percibía y se consideraba que esta reforma iba a afectar desproporcionalmente a dos sectores: al sector empobrecido de Colombia y específicamente a la clase media. Por esta situación se convocaron manifestaciones pacíficas en todo el país para expresar el rechazo no solamente a la reforma tributaria, sino también para exigir cambios en las políticas públicas. Lo que hasta el lunes eran marchas contra la reforma tributaria que el gobierno ya retiró del Congreso, se transformó ahora en un movimiento de masas que alargó el pliego de demandas. Este paro nacional se caracterizó por su diversidad, por su amplitud, por exacerbar ese estallido social como manifestación del conflicto social en el país, pero también por la participación de diversos sectores sociales, incluyendo sindicatos, grupos estudiantiles, indígenas, afrocolombianos, campesinos y campesinas y otros grupos marginalizados. A pesar de que en todo el país las manifestaciones se dieron de manera pacífica, hubo varios casos de episodios de confrontación, de violencia entre manifestantes y la fuerza policial. Esto desencadenó otras necesidades durante el estallido social, lo que hace que esta confrontación y estas tensiones también dieran cuenta o descifren otras posibilidades del conflicto social colombiano, como por ejemplo la necesidad de una reestructuración de las fuerzas policiales. Las redes sociales también fueron escenario de protesta en Colombia. Distintos usuarios han compartido videos donde se observa policías dispersando marchas e incluso disparando a quemarropa a los manifestantes. Cuando surge un estallido social como una forma de representación del conflicto social, empiezan a darse diferentes dinámicas. Una característica de lo que ocurrió en Colombia es que una vez finalizado el paro, una vez el gobierno nacional retira la propuesta de la reforma tributaria ante la presión y el descontento generalizado, las protestas y manifestaciones continuaron porque habían demandas adicionales, una expresión de un malestar mucho más profundo, un malestar frente a los problemas estructurales del país. Las organizaciones sociales movilizan a miles de personas en todo el país, salieron a las calles para exigir garantías constitucionales a la protesta, la desmilitarización de las ciudades y una negociación con el gobierno sobre el sistema de salud y la renta básica, entre otros puntos. Esta expresión del conflicto social entre la población se mantuvo meses después del estallido social y ahí es donde el conflicto social tiene su potencia, porque puede ser una fuente de búsqueda de cambios y de transformaciones significativas para las poblaciones. En este punto, los conflictos sociales y políticos pueden llegar a ser motores importantes para el cambio y la transformación de la sociedad. Las luchas por la justicia, por la igualdad en derechos, por la democracia y entre otras causas sociales pueden movilizar a la ciudadanía y pueden generar presión ante las reformas institucionales o para que se den reformas políticas. En coherencia con esto, el conflicto y el conflicto social específicamente tiene tres potencias específicas. La primera es que nos ayuda a reconocernos, nos ayuda al autoconocimiento, al conocimiento de lo propio y de los propios recursos que tenemos cuando nos enfrentamos a un conflicto. Los conflictos pueden ayudar a las personas y a los grupos de personas a clarificar sus objetivos, a tener en cuenta sus valores, sus intereses, a poder diferenciar entre un interés y una necesidad y a poder identificar lo que es realmente importante para ellos, incluso a poder identificar cuál es el verdadero conflicto. Al confrontar los diferentes puntos de vista, las prioridades que tienen las partes, pues estas partes involucradas en el conflicto pueden llegar a una mayor comprensión no solamente del conflicto, sino de ellos mismos y también a una comprensión más profunda de sus propias creencias y de sus aspiraciones. La segunda potencia es que el conflicto nos puede ayudar a generar cambios.
nos impulsa a actuar por supervivencia, nos ayuda a mantener el equilibrio vital a personas y a grupos. Los conflictos pueden desafiar el status quo y pueden promover una búsqueda de soluciones efectivas y también unas nuevas formas de abordar el conflicto, incluso al cambio de la perspectiva sobre el conflicto o sobre la otra parte. Al generarse el cambio, esas perspectivas que suelen ser divergentes pueden llevar al progreso en diversos ámbitos, pero también incluir nuevas formas, nuevas perspectivas de innovar la solución a los conflictos, incluyendo ámbitos como el científico, el tecnológico, el político o el social. Y la tercera potencia es la adquisición de experiencia. Entre más conflictos tenemos, mayor experiencia sobre cómo nos vamos a comportar en determinada situación tenemos. Esta experiencia nos permite también adelantarnos y prever lo que podría llegar a pasar en conflictos futuros. Para concluir, hemos enfatizado en la conflictividad social, en la importancia de estudiar el conflicto social por diversas razones. La principal es comprender las dinámicas sociales. En una asignatura como Historia Política de Colombia, entender que los conflictos sociales son parte integral de la vida en sociedad es fundamental. Al estudiarlos, nosotros podemos comprender mejor las tensiones que pueden haber en nuestros lugares más próximos, pero también las causas subyacentes, las formas en que las comunidades solucionan sus conflictos e incluso cómo lidian con la diversidad de opiniones, de valores y de intereses. Otra razón importante para poner nuestro lente en la conflictividad social es que al entender esas raíces y las manifestaciones del conflicto social, nosotros podemos desarrollar estrategias efectivas para prevenirlos, para mitigar el impacto en las comunidades y también para resolverlos de manera pacífica. Es decir, es una clave para la construcción de la paz. Los conflictos sociales pueden ser desgastantes y también disruptivos, pero se pueden convertir en una herramienta poderosa cuando la estudiamos porque nos ayuda a construir sociedades más inclusivas, más equitativas y más democráticas.